Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Hoy continuamos con nuestro estudio de Malaquías, la última palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Hoy vamos ya a la lección 7, ya casi culminando el libro de Malaquías. Vamos a cubrir el capítulo 3, desde el versículo 13 al 18. Hasta ahora, hermanos, hemos estudiado 6 acusaciones o amonestaciones. Dudaban del amor de Dios y ellos se preguntaban: ¿en qué nos amaste? Menospreciaron el nombre de Dios y ellos se preguntaban: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Decídanse de corazón darle gloria a mi nombre, les pedía Dios, y ellos eran infieles en ese sentido. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Fue otra de las amonestaciones que le hizo el profeta a este pueblo que había regresado del cautiverio. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Esta lección fue muy hermosa, la invitación de Dios a que nos arrepintamos, a que regresemos a Él. El sábado pasado estudiamos también esta bonita lección. ¿Robará el hombre a Dios? Sobre los diezmos y cómo el hombre puede robar hoy día a Dios, porque en realidad lo que le estaban robando era la adoración. Y hoy corresponde estudiar la séptima acusación o amonestación. Vuestras palabras contra mí han sido violentas. En nuestro estudio de Malaquías clasificamos el libro o dividimos el libro, lo íbamos a estudiar en 7 acusaciones o amonestaciones. Ya hoy ya es la séptima amonestación, por lo que hoy terminamos el libro de Malaquías. El próximo sábado, si Dios quiere, vamos a tener un bonus extra con respecto a Juan el Bautista, que más adelante les hablaré por qué ese bonus extra. Si usted quiere volver a estudiar estas clases, puede ir a mi página de YouTube. Mi nombre es Yalmar Paredes, así como se escribe, H-J-A-L-M-A-R Paredes. Y ahí usted va a encontrar las 6 lecciones y ahorita que estamos grabando la 7ª lección del libro de Malaquías. Le agradezco a todos los que han querido estudiar. Hemos aprendido mucho. Yo he aprendido muchísimo, hermanos. Hay algo que siempre me ha servido en la vida, que es cada vez que uno enseña, aprende más y más. La séptima acusación va desde Malaquías capítulo 3, 13 al capítulo 4, versículo 6. Me equivoqué en la portada. Comencemos analizando capítulo 3, versículo 13 al 18. Dice la palabra de Dios: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijiste: ¿en qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho: por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora: bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Pues mis queridos hermanos, en esta séptima acusación, Dios da una acusación bastante grave a este pueblo. Dios dice: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Imagínense Dios diciéndole al pueblo que ellos han causado violencia contra él, que sus palabras contra él, contra Dios, han sido violentas, está diciendo el Señor. En la Nueva Traducción Viviente dice: ustedes han dicho cosas terribles acerca de mí, dice el Señor. En la PDT, el Señor dice: ustedes han hablado muy mal de mí. En la NBI, ustedes profieren insolencias contra mí, dice el Señor. En la Biblia de las Américas, vuestras palabras han sido duras contra mí, dice el Señor. Y la Torre Hamat, una versión católica, tomaron cuerpo vuestros blasfemos discursos contra mí,
dice el Señor. Fíjense, cada una de las traducciones, hermanos, nos describe lo violenta, lo terrible, lo mal, lo insolente, lo duro que habían sido las palabras de ellos contra el Señor. Me gustan, como dice la Torre Hamad, tomaron cuerpo vuestros blasfemos discursos contra mí. Y es que, hermanos, ellos todavía, con que Dios les está diciendo todo esto, en esta séptima acusación, la respuesta de ellos sigue siendo como que no es con ellos. Ellos dicen, ¿qué hemos hablado contra ti? La respuesta que ellos están dando es como si Dios estuviera haciendo una acusación falsa. Están acusando a Dios de mentira. Y Dios ha dicho con claridad, ustedes han hablado muy mal, ustedes han hablado insolencias, sus palabras han sido violentas. Ellos responden, ¿qué hemos hablado contra ti? Anteriormente, hermanos, y fue una acusación que estudiamos, creo que fue la quinta o la cuarta, anteriormente ya el profeta les había dicho, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. El discurso de ellos había aburrido a Dios, lo había cansado, lo había entristecido en parte, sus palabras mentirosas. Y ellos en esa oportunidad habían respondido, ¿en qué le hemos cansado? Y no quieren aprender que lo estaban haciendo mal. Ahora es el mismo Dios quien lanza una severa acusación. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, duras, terribles, insolentes. Tomaron cuerpo vuestros blasfemos discursos contra mí. Dudaron de su amor, menospreciaron y deshonraron su nombre, fueron desleales al pacto, hastiaron, fastidiaron y robaron a Dios. Y todo esto para llegar a una conclusión, o como lo dice la Torre Hamad, tomaron cuerpo vuestros blasfemos discursos contra mí, dice el Señor. Y es muy triste, hermanos, como un pueblo que fue rescatado nuevamente del cautiverio, un pueblo al que se le dio una segunda oportunidad, esté en esta condición. Y el Señor tratando de atraerlos para sí, pero este pueblo no quería regresar a Dios. En ningún momento ellos reconocieron las acusaciones ni las amonestaciones de parte de Dios. Y eso es algo que nosotros debemos aprender, hermanos. Cada vez que Dios nos habla, cada vez que escuchamos un estudio, cada vez que escuchamos una prédica, hay algo ahí que Dios nos está transmitiendo. Y siempre he pensado que de repente uno lleva un tema al servicio o al estudio. Puede que hoy les traiga este tema a ustedes. Y Dios va a dar en algo. Tal vez no es lo que yo quiera transmitirles, pero Dios a través de su palabra va a transmitirles algo que usted está necesitando. No haga caso omiso a lo que Dios le está transmitiendo. Tal vez no sea la prédica, no sea ni siquiera el tema que estoy dando. Tal vez un versículo bíblico que yo uso, que a usted lo toque directamente. No se vuelva usted o no nos volvamos como este pueblo. Un pueblo que dudó de su amor, que menospreció el nombre de Dios, que deshonraron, que hastiaron, que fastidiaron y robaron a Dios. Es justo, hermanos, delante de Dios reconocer las cosas que nosotros estamos haciendo mal y pedirle que nos ayude a cambiar para la gloria y honra de su nombre. Dios le había dicho, yo te he amado. Y ellos, ¿en qué nos amaste? Dios le dice, ustedes deshonran y menospreciaron mi nombre. Y ellos respondían, ¿en qué te hemos deshonrado o menospreciado? Dios le dijo, decídanse de corazón darle gloria a mi nombre. Y ellos con sus actos de infidelidad hacían totalmente lo contrario. Dios les dijo, ustedes me han cansado, ustedes me han aburrido, ustedes me han hastiado. Y ellos se limitaban simplemente a responder de una manera satírica. ¿En qué te hemos cansado? Como si no lo supieran, hermanos. La invitación de Dios, vuélvanse a mí, volveos a mí. ¿En qué hemos de volvernos?
respondieron ellos. Ustedes me han robado. ¿En qué te hemos robado? Y ahora vuestras palabras contra mí han sido violentas. ¿Qué hemos hablado contra ti? ¿En qué te hemos cansado? ¿Qué hemos hablado contra ti? Todas estas respuestas son parte de las palabras violentas, las palabras duras, terribles e insolentes que decían contra Dios. Pero no era más que la justificación para afirmar lo que Dios, quien escudriña los corazones, les va a indicar a continuación. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Estos dos versículos bíblicos, hermanos, de Malaquías 3, 14 y 15, nos hace ver la condición espiritual en que estaba este pueblo, en que estaban estas personas. Gracias a Dios, como lo vamos a leer más adelante, no todos tenían esta opinión. Por demás es servir a Dios, decían ellos. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley? ¿Qué aprovecha? Y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Decían, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Alababan al que hacía el mal. Lo animaban a seguirlo haciendo. Ya no solamente afirmaban cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace, como lo estudiamos en Malaquías 2:17, sino que ahora manifiestan que servir a Jehová está de más. En pocas palabras, para ellos el hacer el mal estaba por encima del servicio a Dios. Ya no solamente se preguntan dónde está el Dios de justicia, como lo hicieron en Malaquías 2:17, sino que también se preguntan qué hemos ganado con obedecer sus mandamientos o demostrarle al Señor de los ejércitos celestiales que nos sentimos apenados por nuestros pecados, según como lo traduce el versículo 14 de la Nueva Traducción Viviente, como si en algún momento ellos lo hubieran hecho, hermanos. Su conclusión fue, de ahora en adelante, llamaremos bendito al arrogante, pues los que hacen maldad se enriquecen y los que desafían a Dios a que los castigue no sufren ningún daño. Esa es la conclusión, hermanos, a los cuales ellos llegaron, Malaquías 3:15. Y hoy día hay mucha gente así, y aún dentro de la misma iglesia hay mucha gente así, hermanos. De ahora en adelante llamaremos bendito al arrogante. Imagínense eso. Pues los que hacen maldad se enriquecen. Los que desafían a Dios a que los castigue no sufren ningún daño. Estos sí fueron apretados, como decimos a mí, hermano, con esa afirmación. Con razón la Torre Rama traduce, tomaron cuerpo vuestros blasfemos discursos contra mí, dice el Señor. Esa es la razón por la cual ni a ellos, ni a ninguno de los que tienen su pensamiento, y le digo yo con propiedad hoy día, bien sea en tiempos pasados o en estos, les importa sentirse apenados por su mala forma de vivir, en clara desobediencia a Dios, mostrando su orgullo por el pecado. Por eso llamaban y siguen llamando, siguen diciendo, bienaventurados a los soberbios, pues viviendo impíamente hacen fortuna y provocan a Dios y con todo quedan salvos. Qué triste es la condición de esta gente en los tiempos de Malaquías y qué triste es la condición de esta gente en los tiempos actuales. La gente haciendo marchas de orgullo gay, haciendo marchas en favor del aborto, orgullosos de su pecado. Por eso ellos llaman bienaventurados a los soberbios. A todo el que esté de acuerdo con ellos le llaman bienaventurados. Pues viviendo impíamente hacen fortuna y provocan a Dios. Y con todo quedan salvos. Y son los que dicen, Dios no va a hacer nada. Dios no va a hacer nada contra nosotros. Si Dios se atreven a decir, Dios no existe, porque no ha hecho nada. Pero no todos, hermanos, tenemos este tipo de pensamiento. No todos creemos que es en vano nuestro servicio a Dios. Asaf dijo, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos.
Salmo 73, 17. Recuerde que estudiamos a Asaf hace unas lecciones atrás. Esa fue la conclusión de Asaf cuando se vio turbado por pensamientos similares. Cuando dijo, por poco mis pies se deslizaron al ver la arrogancia de esta gente y cómo prosperaba esta gente. Lo mismo puede estar pasando hoy día con usted o conmigo o con algún hermano en la fe que ve que pareciera que el mal fuese ganando. Y hay que tener cuidado, hermanos. Hay que estar firmes en la fe porque podemos que nuestros pies también se deslicen. Y así como Asaf, han existido, existen y existirán hombres temerosos de Dios, que no desmayaremos aun cuando tengamos tiempos de fragilidad espiritual. Debemos estar conscientes y preparados que, aunque parezca que el mal vaya ganando, hermanos, el final de la historia ya está contado y la gente de Dios resultará victoriosa. Por esa razón, debemos estar firmes en el equipo ganador. Y aunque veamos que lamentablemente algunos de nuestros hermanos tiran la toalla, debemos mantenernos dentro del remanente que permanece firme en la lucha. Esa es la invitación, hermano. Esa es la invitación que nos está haciendo y la enseñanza que nos está dando el libro de Malaquías. Y ese fue el pensamiento de algunos sacerdotes y gente del pueblo en esos tiempos de Malaquías. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Qué hermosa es esta palabra de nuestro Dios. Cuánto alivio y descanso trae a nuestras almas. El hecho de que Dios reconozca que hay gente que le teme, que hay un remanente. El hecho que Dios escuche las oraciones de los que temían a Jehová cuando hablaron con su compañero. El hecho que haya sido escrito un libro de memoria delante de Dios para los que temen a Jehová y para los que continuamente piensan en su nombre. Seremos un especial tesoro para Dios, lo ha dicho él mismo. Y en el día que él actúe, él nos va a perdonar, como el hombre que perdona a su hijo. Entonces os volveréis, le dice Dios a ellos, y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Recuerde que ellos decían, está de más servir a Dios. Malaquías 3:16a dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y eso nos señala una comunión entre hermanos. No se puede, hermanos, ser cristiano solitario. Había una serie que pasaban hace tiempo, se me va a caer la cédula, como decimos aquí en Venezuela, que se llamaba El Llanero Solitario. Estoy hablando de la década de los 80, creo. Era una serie favorita, pasaban en blanco y negro, me imagino, y luego fue colorizada. La serie se llamaba El Llanero Solitario. Y el llanero solitario nunca estaba solo, siempre estaba con un compañero, con un indio, con Toro, se llamaba el indio. Era el compañero del llanero solitario. No se puede ser cristiano solitario, hermanos. No se puede ser cristianos ermitaños. Necesitamos tener comunión entre hermanos. Necesitamos tener amigos entre los hermanos. Necesitamos el calor de la hermandad. Pero sobre todo, necesitamos tener esa relación entre los que tienen el mismo pensamiento de permanecer fieles a Dios. Si usted está ligado a un hermano que no tiene este pensamiento, ese hermano a usted no le conviene. Tiene que ir con los hermanos que tengan el pensamiento de permanecer fiel a Dios. Y si usted está ligado a su hermano, entonces usted tiene que ser más fuerte todavía y restaurarle y llevarlo a la comunión nuevamente con el Señor. Esta gente, los que temían a Jehová en ese tiempo difícil, el tiempo de Malaquías, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Conversaban entre ellos lo mal que se estaban comportando. Y lo importante es que dice que Jehová escuchó y oyó.
Y eso redunda en comunión con Dios, hermanos. Primero de Juan capítulo 1, desde el versículo 5 al versículo 7, más o menos, u 8, dice que si estamos en luz, tenemos comunión unos con otros. Y Dios y la sangre de Cristo perdona nuestros pecados. Es importante la comunión. Es importante el estar juntos, porque Jehová escucha y oye a los que tienen un pensamiento en sintonía, en armonía con su voluntad. Y sigue diciendo, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y es bonito saber que estamos siempre en la presencia de Dios, siempre en la presencia de Dios. En estos días he estado estudiando el libro de Daniel también. Y me llama muchísimo la atención, hermanos, que Daniel, siendo llevado muy joven, cautivo a Babilonia, y de hecho Nabucodonosor hizo hasta lo imposible para que se olvidaran de Dios. Incluso les cambió sus nombres hebreos a nombres babilónicos. Daniel, no sé cómo haría, hermano, pero Daniel escondió en su recámara, no sé dónde lo escondería, los libros de Jeremías. Y cuando Daniel se da cuenta que Belsasar cae en aquella noche en que le apareció la mano en la pared y entra el gobierno, el reino persa con Ciro, Daniel se da cuenta que ya los 70 años de cautiverio habían pasado y se entrega a Dios en oración, confesando su falta y recordándole a Dios la promesa que él había hecho. Y se le aparece la respuesta de Dios. Si mal no recuerdo, creo que es con el ángel Gabriel que Dios le responde. Y el ángel le dice, desde el mismo principio que usted comenzó a orar, Dios ha dado la orden. El pueblo pueda regresar nuevamente a Jerusalén. Qué bonito es ver cómo Daniel, siendo fiel a Dios y estando en comunión con Dios, hermanos, no había comenzado a orar cuando ya Dios estaba dando la respuesta. Y más adelante nos vuelve a decir que Daniel volvió a orar y Dios envió la respuesta, pero dice que el mensajero tuvo 3 semanas, 21 días en que el rey de Persia no le permitía llegar la respuesta a Daniel. O sea, ahí vemos lo que yo quiero mostrar con esto, hermanos, es que la oración de Dios, la oración de nosotros hacia Dios, perdón, y el hecho de estar nosotros siempre en la presencia de Dios es un factor fundamental, hermanos, de que Dios a usted le va a escuchar sus oraciones si usted es fiel a Él, si usted permanece fiel, si sus pensamientos están con Dios. Si usted busca hermanos y se mantiene en comunión con hermanos, que hablen cada uno a su compañero y hablen de las cosas de Dios, que les interese su obra. Si a usted le interesa la obra de Dios, Dios se va a interesar en sus cosas, hermano. Eso créalo. Si usted se interesa, si usted se encarga de las cosas de Dios, Dios se va a encargar de sus cosas. Y si usted está en fidelidad y en comunión con Dios, créame que usted va a estar siempre en la presencia de Dios. Lo van a escribir en ese libro de memoria delante de Dios, porque usted teme a Jehová y usted constantemente piensa en su nombre. En Malaquías 3:17a dice, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. Si usted quiere ser especial tesoro para Dios, entonces manténgase en comunión con la iglesia, esté en constante fidelidad y oración a Dios y también estudiando su palabra. Y usted va a estar siempre en la presencia de Dios y usted va a ser especial tesoro para el Señor. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Y en el contexto del libro de Malaquías se refiere a su primera venida, a la primera venida del Cristo. Pero para nosotros puede incluirse su segunda venida. Él le dice a ellos, ustedes serán especial tesoro en el día en que yo actúe. Ellos, los judíos, de una u otra forma están esperando la llegada del Mesías. Y ya Dios se lo había dicho. Ya Dios le había dicho que Él iba a venir. Y lo estudiamos en clases pasadas. Y los perdonaré, continúa diciendo el texto, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. El perdón de los pecados, hermanos, fue el propósito de su primera venida. Hebreos 9:28 dice,
Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Esta promesa que le está dando Dios aquí a los sacerdotes en Malaquías, y los perdonaré. El día que yo actúe los voy a perdonar, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Es una promesa que se cumple cuando Cristo viene a la tierra en su primera venida, cuando fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y Malaquías 3:18, la primera parte dice, entonces os volveréis. Esa fue la petición que Dios les hizo. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Y este es uno de los propósitos por los que Dios permite la maldad, hermano. Nos ayuda a reconocer el bien. Malaquías 3:18, la segunda y tercera parte dice, y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Recuerde que ellos estaban diciendo que era en vano servir a Dios. Y Dios les dice, no, manténganse en comunión. Yo los voy a escuchar, yo voy a actuar, yo les voy a perdonar sus pecados y ustedes van a discernir la gran diferencia que hay entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. No está en vano servirme a mí. Hay una diferencia muy grande y yo les voy a mostrar esa diferencia, dice el Señor. La razón nos la da los versículos que siguen. Porque aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no le dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, vuelve a decir Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. El Señor de los ejércitos celestiales dice, el día del juicio se acerca, ardiente como un horno. En aquel día, el arrogante y el perverso serán quemados como paja, serán consumidos desde las raíces hasta las ramas. Aquellos que decían que estaba de mal servir a Dios, aquellos que decían bienaventurados los soberbios, bienaventurados los que hacen mal porque prosperan y Dios no hace nada. El Señor le está diciendo, el día del juicio se acerca, ardiente como un horno. En aquel día, ese que dice, usted dice bienaventurado el soberbio, en aquel día el arrogante, en aquel día el perverso, va a ser quemado como paja. Serán consumidos todos completos, desde las raíces hasta las ramas. El día del juicio se acerca en el contexto de lo que venimos estudiando. Se refiere al juicio a Israel como nación, el juicio a esos sacerdotes y a ese pueblo en el tiempo de Malaquías. En aquel día, aquellos arrogantes, perversos, que pensaban iban a salirse con las suyas, aquellos de los que se decía bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Malaquías 3:15, que son los mismos que pensaban iban a escaparse de la justicia divina, serán quemados como paja. Sin embargo, dice el versículo 2, para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia con sanidad en sus alas. Saldrán libres saltando de alegría como becerros sueltos en medio de los pastos. Esta descripción figurada que nos da Malaquías muestra, hermanos, la diferencia que hay entre el que va a ser quemado como paja y el que teme al nombre de Dios. En ellos se va a levantar el sol de justicia con sanidad en sus alas. Mientras que aquellos iban a ser cautivos, estos saldrán libres, saltando de alegría como becerros sueltos en medio de los pastos. El sol de justicia hace contraste con la oscuridad de la injusticia. ¿Dónde está el Dios de justicia?, se preguntaron en Malaquías 2:17. La respuesta de Dios fue, aquí yo envío mi mensajero,
el cual preparará el camino delante de mí. En pocas palabras, vengo en breve. ¿Dónde está el Dios de justicia? Vengo en breve. La justicia de Dios, hermanos, tal y como lo estudiamos anteriormente, en las lecciones pasadas, les va a alcanzar. Les alcanzará a ellos. Para los arrogantes y perversos, aquellos que se gozaban en la oscuridad de la injusticia, el sol les escandilará al punto de quemarlos. Pero para los que temían a Dios, los que volvieron a Dios, los que decidieron dar gloria a su nombre, honrándole y apreciando su nombre, el sol de justicia se levantará con sanidad en sus alas. Será como el amanecer de un nuevo día, de una nueva etapa, de una nueva dispensación, donde la libertad será su más preciado tesoro. Ese nuevo amanecer, hermanos, esa nueva vida, la puede dar solo Cristo. La dio en su primera venida, cuando vino a perdonar primeramente a todo ese pueblo. La dio cuando todos aquellos que estaban alejados de él tuvimos la oportunidad de la reconciliación. Y todos juntos, llenos de alegría por la libertad que nos ha dado de la esclavitud del pecado, todos nosotros saltamos como becerros sueltos en medio de los pastos, alegres, corriendo, saltando de la alegría, de la libertad que nos ha dado nuestro Señor. Pero aunque en el contexto claramente habla de la primera venida de Cristo, en el contexto del libro de Malaquías, también, hermanos, se puede considerar como una figura de su segunda venida, donde los soberbios actuales, aquellos que se enorgullecen de sus pecados, también sufrirán una terrible condenación. En ellos también se puede levantar el sol de justicia en este tiempo, no para escandilarlos y quemarlos, sino para que brille en su vida llena de oscuridad, de tinieblas. Dios es paciente, y eso hemos visto en este libro de Malaquías, durante este estudio del libro de Malaquías, y no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Dios no se complace con la muerte del impío. Dios, cada vez que ve esas marchas, cada vez que ve esa gente con las pancartas arriba en favor del aborto, en favor del matrimonio de igual género, en favor de la eutanasia, en favor de tantas cosas que desagradan a Dios, hermanos, el corazón de Dios se entristece, porque es la criatura, es su criatura, es el ser humano el que está protestando, no contra la sociedad, sino contra el Dios de la vida. Y aún a ellos, hermanos, que se enorgullecen de sus pecados, también en ellos puede resplandecer el sol de justicia. Pero el sol de justicia va a estar en ellos, o bien para resplandecerlos y hacer que se puedan arrepentir, o bien para escandilarlos y quemarlos. Una de esas dos opciones tiene el sol de justicia, va a ser con ellos y con cada uno de nosotros. Dios permita, hermanos, que nosotros sea esa lámpara que alumbra nuestro camino, sea ese sol que alumbra nuestras sendas, ese sol que nos guía siempre en lugares de sombra de muerte, como dice el Salmo 23. En Malaquías capítulo 4, versículo 3, dice: el día en que yo actúe, ustedes pisotearán a los perversos como si fueran polvo debajo de sus pies, dice el Señor de los ejércitos celestiales. El día que yo actúe se refiere al mismo día en que el sol de justicia se levantará, al día de juicio a la nación de Israel, aquel día en que los arrogantes y perversos van a ser quitados de en medio, hermanos. Esto es una promesa que Dios iba a cumplir en esta nación, y de hecho la cumplió. Y es una promesa también en que va a actuar en el día final. Me da cosa que mucha gente piensa que en el día final Dios va a decir: está bien, tengo misericordia de todos y todos para el cielo. No. Dios es fiel a su palabra, hermanos. Y lo estamos viendo aquí en este libro de Malaquías. Dios está diciéndole a ellos que si no se arrepienten, el sol de justicia va a venir a quemarlos. Va a venir a levantar
juicio a la nación de Israel, a actuar. El día que yo actúe, va a llegar el momento, hermanos, en que eso va a pasar. Y en el futuro, hermanos, mientras que en la cruz del Calvario, Jesús fue herido por nuestras rebeliones, nuestra paz fue sobre él. En el día final, dice la Biblia, hermanos, que él vendrá en el día de la ira de Dios y va a venir a ejecutar su venganza. Lo dice claramente la palabra de Dios. Y es otro día en que él va a actuar. Y Dios lo que promete, lo cumple, hermanos. Ustedes, les dice a ellos, ustedes pisotearán a los perversos como si fueran polvo debajo de sus pies. Este es un lenguaje figurado, así como lo fue lo de la manada de becerros saltando de alegría. Ustedes se refiere a los que se volvieron a Dios, aquellos que en su tiempo sufrieron la pisada de los malvados. Ahora la condición cambia. Ya no estarán debajo de los pies de ellos, sino que ellos estarán debajo de sus pies. Y si lo traemos a nuestra actualidad, se está refiriendo a aquellos hermanos que en este tiempo nos creen pisar, nos creen apabullar, creen que a los malos llaman bueno y a los buenos llaman malo, creen ir ganando. Va a llegar el momento que también se va a cambiar. Ahorita que de repente nos sentimos acosados, acorralados, o como dice el Apocalipsis, el campamento de los santos está rodeado. Va a llegar el momento en que somos nosotros los que vamos a estar encima de ellos. Somos nosotros los que le vamos a decir a ellos, mire, ustedes estaban equivocados y nosotros permanecimos fieles. Y Dios permita que en ese momento muchos de ellos estén de este bando, del bando del bien, del bando ganador. Malaquías 4:4 dice, acuérdense de obedecer la ley de Moisés, mi servidor, todos los decretos y ordenanzas que le entregué en el monte Sinaí para todo Israel. Es un último llamado al pueblo de Israel en los tiempos de Malaquías. Vuélvanse a mí, acuérdense de la ley de Moisés. Si el libro de Malaquías es la última palabra de Dios en el Antiguo Testamento, como lo hemos dicho, este es el último llamado al pueblo de Israel. Vuélvanse a mí, acuérdense de obedecer la ley de Moisés, mi servidor, todos los decretos y ordenanzas que les entregué en el monte Sinaí para todos ustedes, le dice, para todo Israel. Versículos 5 y 6 dice, he aquí, yo os envío el profeta Elías. Ya Dios está dando sus últimas palabras. Después vienen 400 años de silencio, hermanos. Esto es simbólico, esto es significativo, perdón. Las últimas palabras de Dios a este pueblo es, he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Antes del día de juicio, antes de que se levante el sol de justicia, yo enviaré al profeta Elías. Sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. De lo contrario, vendré y haré caer una maldición sobre la tierra. Vamos a estudiar ahorita ya, finalizando nuestro estudio, quién es el mensajero y quién es el Elías que había de venir. En Malaquías 3:1 dice, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y en Malaquías capítulo 4, versículos 5 al 6, las últimas palabras de Dios. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. He aquí yo envío al profeta Elías. ¿Quién es ese mi mensajero? ¿Regresará el profeta Elías?
¿Serán la misma persona? Eso es lo que vamos a estudiar ahorita. Lo primero que haremos es estudiar quién es mi mensajero. Yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Luego estudiaremos quién es el Elías que había de venir. La profecía, Malaquías 3:1, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Cumplimiento, Lucas 1:76. Y tú, niño, refiriéndose a Juan el Bautista, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Este es de quien está escrito, he aquí envío mi mensajero delante de su faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Esta la próxima clase vamos a analizar ese versículo a que se refería esta parte de la palabra de Dios. Mateo 11:10 dice, porque Juan el Bautista, según Mateo 11:7, es de quien está escrito, aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz que clama en el desierto, dice Isaías 43, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Marco 1:2-3 en el cumplimiento, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, haciendo alusión a Juan el Bautista, según el versículo 4, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Quién es mi mensajero? Juan es el hombre al que se refieren las escrituras cuando dicen, mira, envío a mi mensajero por anticipado y él preparará el camino delante de ti. Mateo 11:10 en la Nueva Traducción Viviente. ¿Quién es mi mensajero? Juan el Bautista. Juan el Bautista iba a preparar el camino delante de mí. ¿Quién es mí? Jehová. ¿Quién es mí? ¿De quién preparó el camino? Delante de Jesús. Jesús es Dios por sobre todas las cosas. El Elías. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Será el mismo profeta Elías el que fue llevado al cielo? Recuerde que Elías no murió, sino que fue llevado al cielo, según el libro de Reyes, segundo libro de Reyes, el capítulo 2, versículo 11. Este pasaje, hermanos, es usado por muchas personas para avalar la doctrina de la reencarnación. Yo he escuchado a gente, y gente seria, gente que, no de la iglesia, por supuesto, gente que creen en la doctrina de la reencarnación y usan este pasaje para decir que Elías reencarnó. Y lo usan de una manera como si fuese realidad, hermano, una manera seria. Veamos quién es el Elías que iba a venir antes del día grande y terrible. He aquí, yo os envío el profeta Elías. Cumplimiento, Lucas 1:17. E irá Juan el Bautista delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y en Mateo 11:13-14, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Nos dice el mismo Señor Jesucristo. He aquí yo os envío el profeta Elías, decía Malaquías 4:5, Mateo 17:10-13. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús le dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista.
También puede leer Marcos capítulo 9, versículos 11 al 13. La enseñanza de Jesús. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Juan el Bautista es el Elías que había de venir. Lo dijo Jesús. Lo entendieron los apóstoles. Entonces los discípulos se dieron cuenta de que hablaba de Juan el Bautista. Y haciendo un paréntesis aquí, ¿sabe por qué Juan el Bautista no puede ser la reencarnación de Elías? Porque Elías no murió. Y esa falsa filosofía, esa falsa enseñanza de la reencarnación, dice que para que una persona pueda reencarnar, tiene que morir antes. Por lo tanto, la misma enseñanza rebate la enseñanza de que Juan era la reencarnación de Elías. Entonces los discípulos se dieron cuenta de que Jesús hablaba de Juan el Bautista. Y nos podemos preguntar, ¿y qué de Juan 1:21? Cuando le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y Juan el Bautista responde, no soy. Entonces, ¿cómo quedamos ahí? Pareciera que hubiese una contradicción. Juan el Bautista no es la persona de Elías. Son dos personas distintas. Elías no murió, sino que fue arrebatado al cielo. Juan el Bautista murió decapitado. Son dos personas distintas. ¿De qué manera era Juan el Bautista el Elías que había de venir? Juan el Bautista vino con el espíritu de Elías, es decir, con la fuerza y el ánimo del profeta Elías. Recordemos a Elías, hermanos. Recordemos antes de leer esto, recordemos a Elías. Recordemos lo que tuvo que pasar Elías, siendo el único, el remanente que había quedado. Él pensaba que estaba solo. Él pensaba que era el único. Y Dios le dice, no, hay un remanente grande, muy grande. Hay un remanente grande de profetas que yo he guardado para este momento. Pero Elías combatió nada más y nada menos que a Jezabel. ¿Qué quería hacer Jezabel? Prácticamente acabar con el judaísmo como religión e instaurar el baalismo como religión en el pueblo de Israel, en la nación del norte, en el reino del norte. Quería instaurar que el reino del norte, la religión fuese el baalismo, la adoración a Baal, y se olvidaran de Jehová. Y Elías le mostró el poder de Dios allá en el Monte Carmelo. ¿Recuerdan? Ese pasaje interesante cuando Elías solo mostró, o Dios mostró su poder, cuando estaba Elías solo ahí delante de los 400 sacerdotes de Baal. Esa fuerza y ese poder y ese ánimo que tuvo Elías para mantenerse firme a Dios, para luchar contra toda una sociedad que estaba en contra de Dios, el mismo poder y ánimo que iba a traer el Juan el Bautista para luchar contra una sociedad que se estaba oponiendo a Dios. Recuerden el momento cuando Juan el Bautista se enfrenta a Herodes porque tenía una mujer que no era su esposa, que era la esposa de su hermano. ¿Lo recuerdan? Eso tenía que tener fuerza y poder al punto de llegar a que lo encarcelaran y morir decapitado. Pero gracias a que vino con el poder, la fuerza y el ánimo de Elías, Juan el Bautista pudo cumplir completamente su ministerio, como lo vamos a estudiar en la próxima clase, hermanos. Es el bonus extra. He aquí yo os envío el profeta Elías, dice Malaquías 4:5-6, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y el cumplimiento lo vemos en Lucas 1:17. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. El ángel Gabriel, Lucas 1:19, fue el que dio la interpretación de Malaquías 4:5-6. El mensajero que Jehová anunció que iba a enviar es Juan el Bautista. El profeta Elías que Jehová anunció que iba a enviar es Juan el Bautista. Mi mensajero y el profeta Elías de los que habla Malaquías es la misma persona, Juan el Bautista. El trabajo del mensajero, preparar el camino delante del Señor o preparar el camino del Señor, fue el trabajo que Juan vino a hacer e hizo. El trabajo del profeta Elías que había de venir
hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y viceversa. En pocas palabras, llamar al pueblo al arrepentimiento fue el trabajo que Juan vino a hacer e hizo. En la próxima clase, próximo sábado, ya nuestra última clase con respecto al libro de Malaquías, habrá un bonus extra. Estudiaremos el ministerio de Juan el Bautista. Así que, mis queridos hermanos, con esto damos punto final al estudio del libro de Malaquías como tal. Un pueblo que regresó del cautiverio, un pueblo que no aprovechó la segunda oportunidad que Dios le dio, pero un pueblo que también tenía su remanente y era gente fiel a Dios. Durante el libro estudiamos tantas cosas, hermanos, que hacer un resumen ahorita pues se nos podría pasar cualquiera. Pero una de las cosas a destacar es que lo que Dios prometió a los religiosos en los tiempos de Malaquías, los cumplió durante el tiempo del silencio y en la destrucción del templo y la ciudad de Jerusalén en el año 70. Dios lo que promete, lo cumple. Eso es una de las lecciones que podemos tener directamente del libro de Malaquías. Lo que promete, lo cumple. Dios es fiel a su palabra. Mucha gente que piensa en ese texto de Efesios que Dios es fiel aunque yo sea infiel, no se refiere a que aunque yo sea infiel, Dios va a salvarme, no. Se refiere a que Dios es fiel y va a cumplir su palabra prometida para los que son fieles y para los que son infieles.